Listo, estimados. Buenas noches con todos nuevamente. Agradecemos esta gentil espera y sean bienvenidos a este webinar sobre librerías de Python para inteligencia artificial. Bien, antes de iniciar con la ponencia del docente, vamos a comentar brevemente sobre nuestra empresa. SDS Learning es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y también consultorías en herramientas analíticas y metodológicas. Como parte de nuestros logros han sido el desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el privado. Bien, ahora referente a la sesión del día de hoy, recuerden que pueden utilizar el chat del Zoom para poder hacer llegar las consultas sobre el tema de hoy. A su vez también podrían encender sus micrófonos, pero recuerden por favor que esto sería solo para consultas. De lo contrario, esto crearía interrupciones durante la ponencia. Por último, comentarles que nuestro docente a cargo de esta sesión es Manuel Cigüeñas, por lo que se brindará un extracto de su trayectoria profesional. Bien, Manuel Cigüeñas es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Nuestro docente es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de la información en la Católica. Y cuenta también con un certificado en el Programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de Información, en este caso otorgado por EADA Business School. Nuestro docente es egresado de la Maestría de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Comentarles también que es líder de equipo en proyectos de diseño e implementación del equipo de gobierno de datos en las líneas de gobierno de datos, analítica e inteligencia de negocios para el Ministerio de Economía y Finanzas. Es gerente también de servicios para el diseño e implementación de una solución cloud en el marco del Observatorio Digital de FONAP. Es gerente a su vez de servicios para la revisión de modelos de asignación de líneas de contraparte para el Banco de la Nación, entre otros proyectos que ha desarrollado para empresas nacionales y también extranjeras. Además, comentarles que es gerente de servicios de soluciones de negocio en SDC Research y gerente de servicios educativos en SDC Learning. Comentarles también que ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNAL para dictar el curso de Text Mining. Además, ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, en este caso organizado por la ALACIP, en ediciones de Uruguay y México, dictando el curso de Análisis Computacional de Textos. Bien, actualmente es profesor principal de los programas de especialización en R, Python, Azure, Amazon Web Service, Gobierno de Datos y Big Data en SDC Learning. Desde el lado académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Católica. Actualmente viene trabajando en el proyecto del Latin American Congress en el Data Lab de esta universidad, espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Comentarles también que cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos de gobierno de datos, ciencia de datos e inteligencia de negocios. Por último, comentarles que nuestro docente cuenta con certificaciones internacionales, dentro de las cuales destacamos Machine Learning, Data Analytics Certified Associate, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, entre otras. Bien, estimados, esto sería la información general sobre este webinar y ahora le brindo el pase a nuestro docente para que pueda dar inicio. Ok, gracias María por la presentación y a todos por su asistencia. No sé si se me logra oír bien, María, por favor, ¿me confirmas? Sí, se logró ir. Sí, ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces esta sesión. Bueno, primero comentar un poco acerca de lo que vamos a trabajar hoy en este espacio, ¿sí? Vamos a comentar acerca de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Vamos a hacer referencia también al lenguaje de la inteligencia artificial, a Python, inteligencia artificial y computación en la nube. ¿Por qué Python?
vamos a hacer referencia a áreas de la inteligencia artificial como Machine Learning y Deep Learning, Computer Vision y procesamiento del lenguaje natural. ¿Ok? De eso vamos a tratar hoy en esta sesión. Bien, primero comentar a qué nos referimos con inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿no? Hay que abordar, digamos, estos dos conceptos para poder tener claro cuando hagamos referencia a uno u otro. Inteligencia artificial busca imitar el comportamiento humano, ¿ok? Dentro de la inteligencia artificial hay subáreas como la computación visual, el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, entre otras. La ciencia de datos se refiere básicamente al estudio de métodos, algoritmos y sistemas para obtener información y conocimiento a partir de datos de diversas formas, ya sea datos estructurados o datos no estructurados. Bien, ahora, en el marco de realizar un proyecto de ciencia de datos, desde la definición del proyecto de ciencia de datos hasta el despliegue del proyecto de ciencia de datos, nosotros también de cierta forma, vamos a definir cuáles son los requerimientos de este proyecto de ciencia de datos, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a hacer uso de algoritmos de inteligencia artificial para poder llegar a cumplir con estos requerimientos. Bien, por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un proyecto en un marco de ciencia de datos donde quisiéramos predecir, por ejemplo, o clasificar documentos, entonces dentro de los requerimientos del proyecto está la clasificación de documentos, ¿ok? Y obviamente para nosotros poder realizar esta clasificación de documentos necesitamos implementar algoritmos de inteligencia artificial, específicamente en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Bien. Y bueno, obviamente nosotros vamos a poder, vamos a hacer uso de estos algoritmos de la inteligencia artificial en un marco de ciencia, en un marco de desarrollo de proyectos de ciencia de datos. Bien. Entonces, la inteligencia artificial como tal está relacionada a trabajar un proyecto, gestionar un proyecto en el marco de ciencia de datos. Bien, eso es un poco para definir estos dos conceptos que de cierta forma, digamos, están relacionados en la práctica. Y ahora vamos a hacer referencia de Python. ¿Por qué Python? Python, si nosotros quisiéramos definirlo, Python es el lenguaje de la inteligencia artificial, ¿ok? Digamos, profesor, el lenguaje de la inteligencia artificial, podemos programar, digamos, algoritmos de inteligencia artificial haciendo uso de otros lenguajes, como es el caso de R o Julia. Sí, pero Python es el lenguaje que mejor se integra a las diferentes bueno, a las diferentes plataformas y a los servicios que actualmente se manejan en la nube, ¿no? Y además que hay muchos algoritmos ya preentrenados en librerías disponibles en Python y también APIs que pueden ser consumidas a través del código de Python. Entonces, Python es un lenguaje de programación que te va a permitir específicamente desarrollar estas soluciones o trabajar con algunas que ya se encuentran preentrenadas. Entonces, Python es un lenguaje de programación multiplataforma y aquí he colocado como referencia, he colocado algunos sistemas operativos, ¿no? Como Linux, Windows Server, ¿no? Para servidores, Unix, entre otros. Entonces, Python no vamos a tener ese problema de, digamos, de adecuar nuestro código a, eh, cuando cambiemos de sistema operativo, ¿no? Es decir, el mismo código que se ejecuta en Windows es el código que se va a ejecutar en Linux. Bien. Ahora, ¿qué consideraciones debemos nosotros tener en cuenta cuando trabajemos con Python? Esto es importante como punto de partida, porque no solamente para el desarrollo de nuestras aplicaciones a nivel on-premise, sino también cuando trabajemos en la nube. Primero es que nosotros siempre que trabajemos con Python debemos definir cuál es la versión, con qué versión de Python vamos a desarrollar o vamos a desarrollar nuestra solución, ¿no? Digamos que decidamos utilizar la versión de Python, la versión 3.7.3. Ok, perfecto. Entonces ustedes van a documentar el uso de la función 3.7.3 de Python.
En el marco de la versión de Python en la cual ustedes están trabajando, la definición de su código, que es el otro componente, debe estar, debe ser compatible con esa versión. Y me refiero a las librerías que utiliza su código. Por ejemplo, si ustedes han entrenado un modelo y han utilizado un modelo de procesamiento de lenguaje natural y han utilizado la librería NLTK, entonces esta versión de la librería NLTK debe ser compatible con la versión de Python, la cual ustedes han desarrollado. Muy bien, entonces el componente importante, el lenguaje, la versión, las librerías y también estas librerías sobre qué entornos se están ejecutando. Si se están ejecutando en un entorno de, digamos, de computación distribuida o de repente se está ejecutando en un entorno de datos en memoria, entonces me refiero a la infraestructura de cómputo, ustedes lo van a poder definir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están haciendo uso de librerías de computación visual, donde el procesamiento de los datos se está realizando en un GPU, obviamente ustedes requieren tener un GPU como tal como infraestructura de cómputo, ¿no? Y si es que ustedes desean llevar ese código a la nube, ejecutarlo digamos, utilizando servicios en la nube, básicamente tendrían que configurar su environment, que me refiero al entorno de ejecución, donde ustedes van a tener en consideración la versión de Python, la versión de las librerías y sobre qué infraestructura de cómputo se ejecuta este código, ¿no? Entonces, estos componentes son importantes cuando nosotros hablamos de Python como lenguaje de programación para desarrollo de algoritmos, bueno, para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Es importante que nosotros podamos tener estos tres puntos en consideración, ¿no? Entonces, cada vez que desarrollemos código en Python, es necesario saber con qué versión estamos trabajando, qué versiones de librerías. Es más, podrían, a partir del desarrollo de código, podrían crear un archivo, requirement, un archivo de requerimientos, para que luego ese archivo de requerimientos les sirva como, como base para que ustedes puedan crear o configurar un entorno en la nube donde ustedes van a poder ejecutar su código en Python sin mayor problema. ¿Sí? Normalmente los conflictos, cuando ustedes quieren ejecutar un código de Python digamos, en un entorno diferente al entorno en el cual ustedes han desarrollado, se debe a que la versión de Python sobre la cual han desarrollado ese código no es compatible con la versión en la cual ustedes ahora intentan ejecutarlo. Entonces, por esa razón es importante tener esto definido. Entonces, estos componentes son importantes. Es más, cuando ustedes trabajen en un entorno cloud, van a darse cuenta que tienen que configurar entornos, ¿no? Environments. Van a tener que configurar también instancias de cómputo, que básicamente hace referencia a la infraestructura de cómputo sobre la cual se ejecutaría el script que ustedes han programado en Python, ¿no? Entonces, estos son componentes importantes. Muy bien, hemos comentado acerca de Python, sus características como tal, es un lenguaje de programación multiplataforma y como tal también nos va a permitir ejecutar en diferentes sistemas operativos, siempre teniendo en consideración la versión de Python y la versión de las librerías en las cuales han sido desarrolladas en la cual hemos utilizado para el desarrollo de nuestro código. Y bueno, obviamente el entorno de ejecución, la infraestructura de cómputo sobre el cual se va a ejecutar ese script. Ahora vamos a hacer referencia acerca de la inteligencia artificial y la nube. Bien, bueno, ustedes, por ejemplo, cuando definan una solución en la nube, por ejemplo, supongamos que ahora mismo quieren trabajar en un modelo de analítica predictiva, de repente, entrenarlo, desplegarlo, y que luego este modelo pueda ser consumido por una aplicación, ¿bien? Entonces, aquí vamos a referir diferentes capas, ¿ok? Y en las diferentes capas, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo referencia a algunos servicios. Por ejemplo, supongamos que actualmente sus datos se encuentran en SQL Server, en el servidor de, de la entidad o empresa en la cual actualmente labora, ¿no? A mí varios alumnos siempre me comentan, profesor, mire, actualmente estoy trabajando mis datos tanto para proyectos eh, de inteligencia artificial como también para proyectos de inteligencia de negocios o proyectos en general de analítica. Siempre me comentan, profesor, mis datos están actualmente en el servidor, ¿no? Pero yo quiero ahora migrarlos a la nube.
y quiero, luego que los migro, quiero desarrollar un proyecto para poder entrenar un modelo y este modelo pueda ser consumido por una aplicación. Ok, básicamente lo que ellos están haciendo mención, o si ustedes ahora mismo se están preguntando eso, es básicamente una arquitectura, ¿no? Entonces, la arquitectura, ustedes van a poder definir capas dentro de una arquitectura, ¿no? Una capa de integración que básicamente va a integrar, como su propio nombre lo dice, la capa on-premise, ¿no? Los datos on-premise para llevarlos a la nube, ¿no? La capa de integración. La capa de datos, que es la capa donde se van a almacenar los datos del proyecto de analítica que ustedes vayan a desarrollar, o de inteligencia artificial en este caso. Luego la capa de analítica, que es básicamente el uso de diferentes servicios para entrenar un modelo de inteligencia artificial, y este modelo puede ser desplegado. Entonces, en esta capa de analítica, ustedes van a desarrollar el entrenamiento de su modelo de inteligencia artificial y van a desplegarlo en servicios en la nube para que, para generar un API, ¿no? Un API REST que finalmente va a ser consumida por la capa de interfaz de usuario. Básicamente esto ya corresponde al desarrollo, a los developers, ¿no? A los developers web o a los developers de aplicaciones de escritorio o a los developers de aplicaciones para móviles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí hay todo un desarrollo de una aplicación y detrás de hay modelos que se están consumiendo, la aplicación consume ciertos modelos. Por ejemplo, supongamos que ustedes ahora mismo quieren crear o entrenar un modelo de computación visual donde le tomen una fotografía, ¿no? Por ejemplo, toman una fotografía a su plato de alimentos, ¿verdad? De comida, y de pronto le diga cuántas calorías tiene ese plato de comida. ¿Okay? Ese es el objetivo de su aplicación. Entonces, ¿qué necesitan? Obviamente necesitan entrenar un modelo que permita el reconocimiento de alimentos, la proporción de estos alimentos para hacer un cálculo de calorías en el plato de comida, ¿verdad? Pero obviamente esa es una aplicación que, ¿qué va a solicitar esa aplicación? Que tomes una fotografía, que cargues una imagen. Esa imagen es enviada a un modelo que ya obviamente está entrenado para poder calcular el número de calorías que puede identificar en una imagen. Y luego, obviamente, una vez que calcula, retorna su respuesta y esa respuesta es mostrada en la aplicación. ¿Ok? Entonces, profesor, pero hemos pasado por diferentes capas para poder llegar a plantear esta capa, discúlpenme, de analítica. Correcto, sí, en realidad sí. Han tenido que, y es más, ustedes van a tener que utilizar en el marco de desarrollar un proyecto de inteligencia artificial en la nube, donde Python es el lenguaje de programación que se va a integrar mejor con todos estos servicios, van a poder configurar y habilitar ciertos servicios. Miren, por ejemplo, esta aplicación que ustedes ven aquí, esta capa de integración, esta capa de datos, esta capa de analítica y la capa de interfaz de usuario, que perfectamente se las acabo de comentar en el caso de una aplicación donde básicamente a partir de una fotografía pueda hacer el cálculo del número de calorías que presenta el plato de comida. Esto ustedes lo pueden pensar para cualquier tipo de aplicación de inteligencia artificial. ¿Ok? Recuerden que inicialmente les había comentado que hay diferentes campos dentro de la inteligencia artificial: la computación visual, el procesamiento del lenguaje natural, el machine learning. Dentro del machine learning está el deep learning, etc. Muy bien, entonces, por ejemplo, esta capa que les estoy mostrando es de una aplicación que desarrollamos junto con la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí los datos se encontraban en SQL Server a nivel on-premise, ¿ok? ¿Qué es lo que yo busco ahora? Miren, por ejemplo, aquí estoy utilizando Azure Function con Azure Key Vault, por ejemplo, para almacenar las claves de conexión a la base de datos de Azure de SQL Server. Y lo que estoy haciendo es programar un script para que se ejecute en Azure Function, que va a permitir que todos los días se actualice la capa de datos. ¿Ok? Entonces, todos los días, los nuevos registros que hayan ingresado al servidor de la base de datos de SQL Server van a pasar a la capa de datos. ¿Quién nos ayudó a crear digamos, esta integración entre la capa, digamos, on-premise y la capa de datos? Nos va a ayudar Python. ¿Ok? Entonces, Python lo utilizamos y lo ejecutamos. De hecho, Azure Function está ya habilitado para que ustedes puedan ejecutar código de Python sin mayor problema. Entonces, una vez que los datos ya están en la capa de datos, ¿ok? Ya podemos utilizar estos datos
para la capa de analítica y obviamente entrenar un modelo. Azure, por ejemplo, dispone de servicios y específicamente el servicio, digamos, por excelencia para entrenar modelos de inteligencia artificial es el servicio de Azure IA Machine Learning, ¿ok? Este servicio ustedes van a poder trabajar. Profesor, por ejemplo, aquí yo voy a poder trabajar con código de Python. Sí. Azure Machine Learning te permite a través del SDK de Python poder trabajar y entrenar tus algoritmos de inteligencia artificial en Python, ¿ok? Una vez que entrenas tu modelo en Python, vas a poder registrarlo, porque también te permite registrar modelos dentro del servicio como tal, y vas a poder desplegarlo o ponerlo en producción. Son los modelos puestos en producción. Para poder pasar ese modelo digamos, de una capa, o bueno, en realidad de una fase de pruebas a una fase de producción, básicamente tendrías que alojar el modelo usando los servicios de Azure AKS, servicio Azure Kubernetes Service. Luego de ello se genera un API. Esa API es el modelo desplegado que va a permitir realizar consultas al modelo. ¿Ok? Entonces, obviamente, aquí la aplicación, a través de un API REST, se va a conectar, que te va a proporcionar credenciales para la autentificación, y se va a conectar para enviar solicitudes, y una vez que envían solicitudes, esta aplicación retornar respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a tener una aplicación en la cual vamos a poder recibir solicitudes y esta aplicación, en función a las solicitudes recibidas, va a remitir una respuesta. Obviamente las solicitudes pueden ser de diferentes tipos de formato o de diferentes tipos de datos, ¿no? Pueden ser datos estructurados, datos no estructurados. Pueden ser imágenes, pueden ser texto, puede ser, por ejemplo, profesor, he creado un modelo de Machine Learning que realiza la predicción de deserción estudiantil y ya lo desplegué, correcto. Cuando ustedes envíen los datos, la aplicación envíe los datos, digamos la aplicación como tal que ha sido desarrollada, ingresen ustedes los datos, por ejemplo, alumno, Manuel, edad, ¿no? Características que ha utilizado el modelo para lograr la predicción y ustedes le den enviar, la aplicación va a hacer la transferencia de información y el API le va a retornar la respuesta en función a los datos que se han ingresado. Y bueno, finalmente se va a precisar que de repente las características mías corresponden a un alumno que tiene una probabilidad de 85% de deserción. Entonces quiere decir que si yo soy admitido en el programa de doctorado, por ejemplo, tengo una alta probabilidad de no concluir el programa y abandonaría estudios. Entonces, en esa línea, ustedes van a poder definir toda la arquitectura. Entonces, Python es el lenguaje de programación de la inteligencia artificial y también es el lenguaje de programación, obviamente, que es fácilmente de integrarlo en aplicaciones en desarrollo en la nube, ¿no? Ahora, yo les he colocado aquí un ejemplo de Azure, es perfectamente manejable para Google, es perfecta para GCP, ¿no? Google Cloud Platform, o también es perfectamente para Amazon Web Service, porque Amazon Web Service también te permite trabajar con código de Python, ¿no? Entonces, digamos, cuando trabajamos en proyectos de inteligencia artificial, estamos pensando en este lenguaje de programación. Ahora, obviamente hasta aquí, si todavía le quedaban dudas de por qué Python como lenguaje de inteligencia artificial, bueno, vamos a reforzar estas ideas. Primero, sintaxis simple, ¿ok? Cuando ustedes, bueno, seguramente algunos de ustedes ya conocen Python. Python tiene una sintaxis simple, reducida, que va a permitir o va a facilitar nuestra tarea de programación. Tiene librerías para inteligencia artificial, es decir, profesor, tiene librerías para, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, una tarea bastante sencilla, ¿no? Eh, Hoy por la tarde, justamente me consulté, porque yo dirijo no solamente proyectos de analítica y de inteligencia de negocio y soluciones cloud, sino también tengo una empresa de servicios de investigación de mercado y estudios de opinión pública, ¿no? Entonces me preguntan, mira, estamos trabajando en la recodificación de preguntas abiertas, por ejemplo. Y yo le dije, ok, está bien, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, hay palabras que han venido, la han digitado eh, y están mal escritas. Ok, está bien. ¿Y qué estás haciendo? No, estamos codificándola. ¿De manera manual?
Sí, de manera manual. No, pues. Eso ya no se hace de manera manual. Ustedes hay librerías en Python que sirven para hacer, identifica que la palabra esté mal escrita y la escribe bien. Y la pasa ya de una manera escrita, de manera correcta. Entonces, eso se conoce como el proceso de normalización de datos. Cuando nosotros hablamos en el procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, de normalización de datos, estamos hablando de que los datos que no están listos para el análisis se preparen para este análisis, obviamente, y para que pueda ser ingresado a algoritmos de aprendizaje. Esta es una tarea, no es una tarea como tal compleja, es simplemente una tarea en la que se realiza la corrección ortográfica o de sintaxis de textos como tal. ¿Ok? Entonces, ¿hay librerías para ello? Sí, hay librerías, ¿no? Por ejemplo, NLTK. Entonces, hay librerías para inteligencia artificial, ustedes van a encontrar librerías para computación visual, librerías para cualquier campo de la inteligencia artificial, y eso lo vamos a comentar ahora en un momento. El detalle aquí es que estas librerías, en muchos casos, ya tienen algoritmos preentrenados. ¿A qué se refiere con algoritmos preentrenados? En que ustedes simplemente tienen que adecuarlo al caso de uso. Es decir, no le van a enseñar, por ejemplo, hay librerías preentrenadas para hacer una clasificación de documentos, pero obviamente todavía no está ajustada para los documentos a los cuales tú vas a aplicar estas funciones o estos modelos. Entonces, ¿qué haces? Lo entrenas para que entienda el caso de uso, ¿no? En el contexto del caso de uso y obviamente pueda ser funcional para el caso de uso que ustedes van a utilizar, ¿no? Entonces, ya Python tiene librerías preentrenadas y esto va a facilitar obviamente la tarea de programación de algoritmos de inteligencia artificial. Tiene una comunidad, ¿no? Eso es importante porque la comunidad como tal eh, se especializa en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, a mí por cuestiones de trabajo me ha tocado especializarme en diversos campos de la inteligencia artificial, pero normalmente ustedes van a encontrar que están especializados en computación visual, en procesamiento de lenguaje natural, ¿no? En deep learning, en machine learning, entonces ahí ustedes van a poder tener ese detalle. Entonces tienen una amplia comunidad que va a permitir que las dudas o consultas o errores que puedan surgir al momento de trabajar con código de Python puedan ser rápidamente solucionadas. Si es multiplataforma, esta característica ya se las he comentado, es decir, ustedes van a poder trabajar en diferentes sistemas operativos utilizando el mismo código. Simplemente deben tener en consideración la versión de Python y la versión de las librerías que ustedes han utilizado para el desarrollo de código. La escalabilidad, efectivamente, van a poder ustedes trabajar desde datos en memoria hasta trabajar con grandes volúmenes de datos. Para eso, Python dispone de librerías que permite trabajar en procesamiento de datos en memoria, procesamiento distribuido en CPU y procesamiento distribuido en GPU. ¿Ok? Eso va a depender, obviamente, de la cantidad o el volumen de datos con los cuales ustedes trabajen. Obviamente, si ustedes me dicen, profesor, estoy trabajando con 10.000 registros para entrenar un modelo. Ok, entonces yo te puedo decir, bueno, 10.000 registros. ¿Qué librería me recomendaría para entrenar el modelo? Bueno, en realidad, librerías como Scikit-Learning te permitiría tranquilamente entrenar un modelo sin mayor problema. Ok, perfecto. Pero, ¿qué pasaría si pasamos a tener 5 millones de registros? Entonces, yo recomendaría eh, trabajar con código, con librerías de procesamiento distribuido en CPU, ¿ok? Porque normalmente todos tenemos 4, 8, 12, 20 núcleos de procesamiento en nuestros ordenadores. No hay limitación. En realidad, si ustedes tienen, profesor, tengo una computadora que la he adquirido ya hace algún tiempo, ¿verdad? O sea, hace 5 o 6 años. Y probablemente si ustedes revisan cuántos núcleos de procesamiento tiene ese ordenador, van a encontrar de que tiene 8 núcleos, 4 núcleos, entonces puede utilizarse ese ordenador para un procesamiento distribuido en CPU, ¿ok? Y luego tenemos el procesamiento distribuido en GPU, donde ahí sí, obviamente necesitas contar con tarjetas como por ejemplo, hay una tarjeta que es la Titan RTX de NVIDIA,
que te va a permitir desarrollar o entrenar algoritmos de procesamiento distribuido y tienen más de 3.000 núcleos de procesamiento, ¿no? Entonces, la escalabilidad para el volumen de datos con el cual ustedes quieran trabajar, eso va a depender obviamente del volumen como tal, pero no hay limitación. O sea, ustedes pueden trabajar, profesor, tengo 100 millones de registros, pueden trabajarlos. ¿Ok? Pueden trabajar, simplemente hay que ver qué versión, qué librería y sobre qué infraestructura de cómputo trabaja la librería para que pueda ser óptimo, ¿no? Yo a veces he llegado a algunas entidades y empresas y me dicen, mira, acá nosotros no tenemos GPU, ¿ok? Pero podemos trabajar con servicios en la nube, no tenemos cuenta nube, sobre todo en el Estado, ¿no? En el Estado te dicen, no tenemos. Entonces, si no tienen, solamente me limito a desarrollar en su infraestructura de cómputo que ustedes disponen. Sí, no podemos, porque esto pasa por un proceso de administrativo, ¿no? Donde ustedes tienen que solicitar, tienen que habilitarse una cuenta y eso tiene que pagar una suscripción porque la nube te cobra, ¿verdad? Entonces, bueno, pero tienen 100 millones de registros, sí, vamos a tener que esperar por lo menos, no importa, lo que pueda demorar, pero tenemos que hacerlo solo con nivel de procesamiento en CPU. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, me ha llegado esos casos en los cuales he tenido que usar librerías de procesamiento distribuido, pero en CPU. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque existe una limitación de usar librerías de procesamiento distribuido en GPU. ¿Ok? Y básicamente también otra característica es por la integración con servicios en la nube. Python, como lo he mostrado en la arquitectura que he mostrado antes de esta imagen, es que podemos integrarla con diferentes, o sea, todos los servicios en la nube te permiten ser administrados o manejados a través del SDK de Python y también te permite integrar una integración fácil, ¿no? Entonces, si ustedes luego piensan llevar sus soluciones de analítica a la nube, Python es una buena opción. Y por esas razones es que Python obviamente es considerado el lenguaje de la inteligencia artificial. Bien, ahora, profesor, ¿qué librerías de Python usted podría recomendar para los diferentes campos de la inteligencia artificial? ¿No? Bien, en realidad, como les acabo de comentar, siempre vamos a tener que dividir las librerías de Python en tres grupos, ¿ok? E incluso podríamos dividirla en cuatro. Vamos a mencionar librerías que trabajan con datos en memoria. De pronto ustedes, algunos de ustedes que ya conocen Python, han trabajado con Scikit-Learning. Scikit-Learning es una librería que trabaja con datos en memoria. Es decir, del CPU, de los core de procesamiento que tiene su CPU, solamente utiliza uno. ¿Ok? Luego tenemos librerías como TensorFlow, y tampoco está aquí H2O, pero hay H2O, Keras, por ejemplo, que trabajan en un procesamiento distribuido en CPU o también procesamiento distribuido en GPU, ¿no? Entonces, tienes librerías que trabajan con datos en memoria, librerías de optimización de procesos en CPU y librerías de optimización de procesos en GPU, ¿ok? Esto va a depender, obviamente, de el volumen de datos con los cuales ustedes trabajan. ¿Bien? Ok, y luego, profesor, y usted comentó que existía un cuarto grupo de librerías. Sí, están las librerías que han sido que permiten la integración con eh, con entornos Big Data, ¿no? Por ejemplo, PySpark, que te permite integrar con Spark, por ejemplo, ¿no? O Hadoop, que te permite integrar Python con Hadoop, ¿ok? O también están, por ejemplo, librerías que te permiten trabajar, podríamos llamar este grupo de librerías que te permiten integrar con entornos Big Data y con entornos Cloud, vamos a llamarlo así también. Porque también podríamos mencionar a librerías como Azure ML, por ejemplo. Azure ML es una librería para Machine Learning que se permite trabajar en un entorno cloud, en el entorno de Azure. ¿Ok? Entonces, ustedes van a encontrar estos grupos de librerías. Para cualquiera fuese el campo de la inteligencia artificial, van a encontrar estas librerías. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes están trabajando en la nube de Azure, bueno, tengan en consideración de revisar qué librerías de Azure podrían ser compatibles. Igual, si están trabajando en el entorno de Amazon Web Service, también Amazon tiene librerías con algoritmos preentrenados, obviamente para ser utilizados dentro de su nube.
¿no? Además de la que ya dispone como tal. Entonces ustedes podrían también trabajar con estas otras librerías. Bien, y luego tenemos, profesor, y en el campo, bueno, usted hablaba, está bien la diferenciación que acaba de hacer, librerías de datos en memoria, librerías de CPU, optimización de código en CPU, librerías de optimización de código en GPU y librerías que permiten integrar con entornos Big Data y Cloud, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero usted acaba de mencionar hace un momento que existen librerías que tienen funciones con algoritmos preentrenados para que puedan ser utilizados en el campo del machine learning, deep learning y computer vision, procesamiento de lenguaje natural, etcétera, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son? Por ejemplo, en el caso de machine learning, es TensorFlow Hub. Por ejemplo, esta librería ya tiene modelos preentrenados. Entonces, solamente hay que adecuar a los datos de los casos de uso, casos de negocio que nosotros vayamos a trabajar y con eso básicamente podemos utilizar los algoritmos preentrenados. Entonces ustedes pueden revisar la librería y pueden ver qué algoritmos preentrenados dispone la librería como tal. Para computación visual, igual, también tienen librerías como OpenCV, tienen TensorFlow, PyTorch, Keras, que son librerías que trabajan en un entorno de computación distribuida en CPU y en GPU, y tienen librerías también que permiten, y aquí las he dividido y están aquí en el lado derecho, que son las librerías que ya tienen algoritmos preentrenados. Por ejemplo, Detectron, Detectron 2, por ejemplo. Esta librería tiene algoritmos preentrenados de computación visual. Es una librería desarrollada por Facebook, por ejemplo. Entonces, ustedes si ya quieren utilizar librerías de código abierto, no pagar por APIs, y ahí voy a hacer, mi exposición la voy a cerrar hablando de los servicios cognitivos que actualmente se están manejando y que te permiten utilizar directamente las APIs de estos servicios y ya no desarrollar modelos o entrenar modelos. Esa es otra solución, pero ahí ya ustedes no tienen que hacer nada. Ahí solamente ustedes consumen APIs. Bien, entonces aquí ya están los algoritmos preentrenados y ustedes tendrían que adecuarlos para los casos de negocio. Computación visual, una librería bastante conocida, es Detectron y TensorFlow Object Detection API. ¿Ok? Estas son, digamos, de las librerías más populares para el Computer Vision y básicamente que ya cuenta con algoritmos preentrenados que van a ser bastante útiles para que ustedes puedan ajustarlos a sus casos de uso. Y en el campo del procesamiento del lenguaje natural, ya les había mencionado de la librería NLTK, está la librería JameSynth, también es una librería bastante popular, ¿ok? Está también Honey, Fates, Transformers, también. Y bueno, estas son las librerías que ustedes van a poder trabajar tanto en un entorno con datos en memoria, van a poder trabajar también en un entorno de procesamiento distribuido en CPU y en GPU. Y hay librerías también con algoritmos preentrenados como hay en NLP y Flair. ¿Ok? Estas librerías ya disponen de modelos preentrenados para que ustedes puedan utilizar. Por ejemplo, profesor, quiero clasificar documentos, ¿no? Profesor, quiero hacer básicamente mi ejercicio es que cuando yo ingrese, por ejemplo, la palabra, no sé, a ver, resultados electorales, entonces inmediatamente busque sobre los documentos que muestren resultados electorales y yo pueda visualizar cuáles son esos documentos que tratan sobre ese tema. Entonces, digamos que hay una búsqueda sobre tal. Ok, perfecto. Entonces ya tienen algoritmos preentrenados que tienen de alguna forma la clasificación de documentos preentrenada y lo único que necesita es ser ajustado al caso de uso, ¿no? Ahora, complementariamente a estas, digamos, estas librerías que ustedes van a poder utilizar para los campos que hemos mencionado de la inteligencia artificial, también ustedes van a poder encontrar servicios cognitivos, tanto Amazon Web Service, Azure, Google Cloud Platform, te van a ofrecer servicios cognitivos. ¿Qué son los servicios cognitivos, profesor? Bueno, en realidad ya son, eh, es un modelo de software como servicio, como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, profesor, tengo un documento
y quiero extraer las tablas, porque todos estos documentos han sido escaneados, ¿no? Y quiero extraer el texto en formato Excel de una base de datos que lo tengo así, escaneado en imágenes, en un PDF. Ok, entonces no se hagan problemas porque, por ejemplo, Amazon dispone de un servicio que es Amazon Test Track, ¿no? Entonces, es un servicio que integra la computación visual para identificar elementos tipo texto en formato tablas, extraerlos y pasarlos a un formato específico. ¿Ok? Profesor, ¿ahí necesito entrenar algún modelo? No. Profesor, necesito... no, lo único que podrías hacer es verificar, bueno, obviamente tener una cuenta de Amazon Web Service, habilitar el servicio cognitivo de Amazon Test Track y puedes usarlo a través del API de Python, ¿no? A través del SDK de Python, y puedes llamarlo para que cada vez que se cargue puede ser un documento PDF, ¿verdad? Pueda ser extraído los caracteres tipo texto en formato tabla de esos PDFs que se han cargado. ¿Ok? Entonces, profesor, entonces también además de disponer, Python también me va a permitir manejar estas APIs y poder trabajar con ellas y de pronto, profesor, integrarlas en el desarrollo de una aplicación como tal. Sí, sí va a poder, ¿no? Específicamente. Hoy estuve por la tarde precisamente coordinando, nosotros estamos lanzando un programa de inteligencia artificial y justamente estábamos revisando los casos de uso a mostrar en el programa. Y por ejemplo, uno de los casos era ese, ¿no? Ellos utilizaban el API de OpenIA para poder, y han desarrollado toda una aplicación, ¿verdad? Y básicamente lo único que hace es, hay un repositorio que, si mal no recuerdo, estaba en la nube, lo que mostró el colega, y por ejemplo, digamos que está en Amazon S3, ¿no? Que ese es un servicio de almacenamiento de Amazon. Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Básicamente, cuando ingresas texto, ¿no? Por ejemplo, ingresas, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo se llama el profesor de Python? Supongamos que tengamos una base de datos donde están todos los brochures. Y entonces busca y encuentra, ¿no? Profesor en el brochure de Python, Manuel Sigüeñez. Entonces, la misma aplicación le retorna, ¿no? Manuel Sigüeñez. Entonces, por ejemplo, ahí está usando netamente el API de OpenIA, ¿no? Para poder desarrollar esta aplicación como tal. Entonces, obviamente, o sea, no es necesario ya entrenar un modelo como tal, sino básicamente usar un API para los datos en los cuales tú quieres aplicarlo, ¿no? En este caso era un bot que podía conversar con todos los documentos o podías consultar cualquier documento que se encontraba dentro del bucket, así se llama, un bucket, en el servicio de almacenamiento de Amazon Web Service, Amazon S3, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen opciones de cómo trabajar. Por ejemplo, profesor, quiero trabajar desde cero mi proyecto. Bueno, tienes para hacerlo. Profesor, quiero tomar algoritmos preentrenados. Bueno, Python tiene librerías para tomar algoritmos preentrenados. Profesor, no, quiero trabajar con un API de algún servicio cognitivo como tal. Bueno, explora los servicios. OpenAI tiene servicios para procesamiento de lenguaje natural y también puedes explorar los servicios de las diferentes plataformas cloud, empresas que proveen servicios cloud, como son los casos de Amazon Web Service, Azure y Google Cloud Platform, ¿no? Tienes opciones. Y todo eso lo puedes hacer desde, obviamente, utilizando código de Python. Y por eso Python, la relevancia de conocer Python, tanto para el campo de la ciencia de datos, en el marco de proyectos de ciencia de datos, como para el desarrollo o entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, es fundamental. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termino la charla, este webinar, este espacio, y quedo atento a sus consultas. No sé si por ahí tuviesen alguna duda o consulta respecto a la charla brindada.
¿sí? En todo caso, bueno, igual, igual ahí tienen el enlace para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube también. Y bueno, muchas gracias por el espacio de esta noche y bueno, será conmigo hasta otra oportunidad. Gracias por su participación. Ah, tenemos una mano, a ver, discúlpame, Carlos, sí. Eh, ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. Estamos encontrándonos en otro espacio. Que tengan buenas noches.